llegaran a tomar valores extremadamente mucho más altos que lo que puede llegar a ser la tensión máxima de la tensión senoidal. Bueno, eso puede ser ocasionado, ya sea cuando, como les decía, a través de carga, de accionamientos, de desconexiones de elementos sobre todo inductivos, como podría ser un motor, podría ser un transformador. Entonces, esos pueden generar algún tipo de sobretensiones sobre la línea en alguna parte. Así como yo hago que puede sumar, puede realmente restar, o sea, depende para qué punto sea ese valor de sobretensión, si es negativa o es positiva justo en un instante. El caso más desfavorable sería que se sumara justo cuando la tensión está pasando por un máximo, ya sea positivo o negativo, y entonces se sumarían las crestas más los picos de tensión y podríamos tener valores que son peligrosos para elementos o para receptores que están sobre la instalación, sobre todo elementos electrónicos, como puede ser una computadora, una pantalla, un televisor, que son puramente electrónicos, y si recibe un pulso de sobretensión podrían llegar a dañarse. Y otros tipos de sobretensiones también ocurren cuando aparecen las tormentas eléctricas, o sea, cuando cae una descarga, un rayo sobre alguna parte, generalmente esas, si cae sobre las líneas, imagínense, o si cae cerca a donde nosotros estamos, ya sea por inducción o ya sea por un rayo que ha caído lejanamente, aunque sea, puede llevar esas sobretensiones por los mismos cables de transporte y evidentemente esas sobretensiones se nos mete adentro de nuestros hogares, se te puede meter dentro de una industria, lo que sea, y empezar a destruir elementos que están conectados a la luz. Esos serían los efectos de sobretensiones de línea. Y existen, por supuesto, también elementos que protegen todas estas cosas, que ya lo vamos a definir más adelante. Y otro tipo de fallas que podría aparecer son las intensidades de defecto o fuga relacionados con una falla de aislación que podríamos mencionar, una falla de aislación en cables, una falla de aislación de bobinados, cualquier tipo de fuga eléctrica donde se ha perdido toda la parte de aislación, ya sea por vejez, ya sea por un calentamiento, que ustedes saben que los materiales que recubren a los conductores son generalmente materiales aislantes, que pueden ser a veces de PVC, como habíamos dicho, o también los polietilenos reticulados, como eran los elementos de aislación termoestables. Bueno, eso en relación a las fallas, al tipo de fallas que pueden aparecer. Ahí se dan las filtraciones de humedad. También, claro, en algunas partes puede haber humedad y Y sí, eso produce esa fuga. puede producir fugas eléctricas también, exactamente. Entonces, ¿y qué valores eléctricos que nosotros estábamos acostumbrados ya a manejar, tensiones, corrientes, que hay sobre todos los aparamentos eléctricos? O sea, ya sea en un elemento de protección, un elemento de maniobra, lo que sea, incluso hasta un mismo receptor, sabemos que tienen asignados valores de tensiones de trabajo y valores de tensiones de aislación incluso a veces, como también sus corrientes nominales, sus corrientes máximas de arranque, todas esas especificaciones que están asociados a todos los receptores eléctricos que nosotros podríamos conectar a una línea. Entre eso, bueno, tensión nominal sería una, corrientes nominales, máxima intensidad térmica, que puede circular por un dispositivo durante un tiempo prolongado. O sea, estamos hablando de algún tipo de interruptor, supóngase, que uno no puede colocar para cortar una corriente
una llavecita de una lámpara de una mesa de luz para cortar la corriente de un motor de mayor envergadura. O sea, cada elemento, ese sería un elemento de maniobra, en este caso estamos hablando de un interruptor, tiene que tener especificada, digamos, su máxima intensidad por la cual puede pasar por ese interruptor sin que se nos empiece a ir de temperatura debido a que no está adecuado según las corrientes que puedo manejar. Otra cosa que hay en los interruptores son este término, fíjense, poder de corte o capacidad nominal de ruptura. Eso está relacionado también mucho con todos los tipos de interruptores y sobre todo los de protección, como son los termomagnéticos o como son incluso hasta los mismos fusibles. Los fusibles, uno dice, bueno, yo me quiero proteger ante un cortocircuito, coloco un fusible. Pero un fusible no puedo colocar cualquier fusible en cualquier lado. Fuera que lo primero que tendríamos que saber es cuál es la posible corriente de cortocircuito que podría llegar a aparecer en el punto donde estamos colocando ese fusible, y en base a eso, tener que colocar un fusible adecuado que pueda resistir una corriente de cortocircuito, y esa corriente de cortocircuito tiene que estar asociada justamente a la capacidad nominal de ruptura que tiene ese elemento. Entonces, si yo voy a colocar un fusible donde tengo una probable corriente de cortocircuito muy alta, tendrá que tener justamente ese interruptor fusible un poder de ruptura o poder de corte bastante grande para que pueda soportar en caso de cortocircuito y el fusible no se me derrita, no se me queme, no es que se funda, lo que se va a fundir adentro siempre se va a fundir, pero estoy hablando de toda la parte externa, construcción del fusible, donde por allí pueden entrar a aparecer excesivos calentamientos que pueden llegar a generar una destrucción total y hasta provocar incendios incluso. Entonces, a eso se refiere la capacidad de corte, para este caso hablando de un fusible, pero también un poder de corte para una llave termomagnética que también hay que tenerla en cuenta. Entonces, ese término es muy importante y siempre está relacionado con la cantidad de la posible corriente, la presunta corriente que podríamos decir de cortocircuito que va a haber donde nosotros vamos a colocar ese tipo de protección. También se habla del poder de cierre de un contactor, de una llave, o sea, sería el máxima cresta de corriente que puede llegar a cerrar ese interruptor sin que se destruya, sin que se sobrecaliente. Pero más importante es justamente el poder de corte, que es el punto más delicado que hay cuando nosotros tenemos que cortar grandes corrientes, ya sea corriente de cortes, incluso corriente de cortocircuito o incluso hasta corrientes de una carga inductiva que sea importante también. O sea, cuando uno corta, siempre, incluso hasta en un fusible que, por ejemplo, como está un fusible, saben ustedes lo que es un fusible, ¿no es cierto? O sea, es un elemento que tiene una lámina fusionable que internamente, acá adentro, habrá una lámina fusionable que cuando hay una corriente de cortocircuito que atraviesa ese fusible, siendo todos estos puntos las cuchillas de este fusible, donde la corriente va a pasar, entrar por acá arriba, va a salir por acá abajo y va a atravesar justamente las láminas que se puede llegar a fundir en caso de una falla. Bueno, cuando se funde esa lámina, si la corriente es muy grande, puede ser que no solamente que se funda la lámina, sino que se fundan los contactos mismos del fusible. Entonces, a eso se refiere justamente el poder de corte de un elemento. Entonces pueden empezar a aparecer, si la corriente es tan grande, cuando se empieza a fusionar la lámina, se empiezan a producir arcos eléctricos alrededor de la lámina,
que ese arco se puede empezar a trasladar hacia los extremos de los bornes del fusible hasta llegar a empezar a generar arcos importantes y calentamientos que pueden generar incendios. Profe, Entonces, es importante el poder de corte. Sí. una consulta. ¿Hay en el fusible, usted busca, digamos, que solo se fusione en la lámina, o sea, que no se produzcan los arcos eléctricos? No, la lámina es la misión del fusible, que se funda. Sí. Pero yo puedo fundir una lámina, por ejemplo, si yo pongo un fusible de 50 amperes, bueno, cuando lleguen 70 amperes, el fusible se va a fundir. Y cuando llegue 70 amperes, hablo de una sobrecarga. Ahí no habría problema, pero si viene un cortocircuito sobre un fusible de 40, 100 amperes, y de repente yo puedo tener una corriente de cortocircuito cuando se produce de valores de 10.000 amperes, imagínense que este fusible debería toda esa corriente de cortocircuito, manejándola de tal manera que se funda la lámina, pero que no se me funda el fusible, o no se me funda una llave, en todo caso, hablando. ¿Me explico? Entonces, a eso es que se refiere el poder de corte. Bien, profesor. Bueno, y así también existen los niveles de aislamiento definidos en distintos tipos de aparamentas, ya sean de llaves, de interruptores, en el cual se le produce tipos de ensayo para saber si realmente van a cumplir los niveles de aislaciones máximos y generalmente se les hace algún tipo de ensayos a través de onda tipo rayo, como decía acá, que la onda de tipo rayo es una especie de onda que tiene un crecimiento muy brusco en alta tensión y muy rápido, y después empieza a caer en forma gradual, que es el tipo de forma de onda que se produce sobre la caída de un rayo, en ese caso. Entonces, con ese tipo de elementos es que se produce justamente los ensayos de estos instrumentos, de estos aparatos, para poder evaluar el nivel de aislamiento para el cual han sido construidos. Y todo eso debe quedar especificado, ¿no? Bueno, entonces, como ya más o menos venimos hablando, entonces todas estas solicitaciones que quedan sometidos, todos estos elementos, están relacionados con los calentamientos, están relacionados con el aislamiento, incluso también hasta los esfuerzos mecánicos que se producen. Imagínense ustedes cuando hacían o pensábamos en tendidos eléctricos que iban en portabandejas, y en el momento que esos cables pasaban una corriente de cortocircuito, esos cables tienden a moverse por sí solos, justamente por esos esfuerzos electromagnéticos que se producen cuando hay una corriente grande que pasan a través de conductores que están apoyados. Incluso por esa razón a veces se los puede llegar a, se los suele atar, se los suele coser a la misma bandeja para que los cables vayan totalmente fijos, ¿no? Bien. Entonces, en relación a las corrientes, entonces nos tenemos que proteger de las sobrecargas y de los cortocircuitos. Las sobrecargas ya más o menos entendimos que es un aumento que va siendo gradual de la corriente nominal, no es una cosa inmediata. Generalmente suele ocurrir cuando, por ejemplo, en cualquier motor que sea calentado por razones X, o porque se ha envejecido a lo mejor incluso los aislamientos de los bobinados, se supone que para armar una bobina de un motor, por ejemplo, se lo hace con un alambre de cobre que tiene un cierto grado de aislación a través de tipo barnices. O sea, uno lo ve al cobre de color rojizo, pero está el cobre puro y encima tiene una aislación del tipo
de barniz que puede aislar cuando uno hace un arrollamiento entre espiras y espiras, para que no se toque. Bueno, ese barniz de aislación que lleva ese alambre, generalmente, si el motor se recalentó por otros problemas, o está haciendo demasiada fuerza porque tiene una carga muy pesada o algo se trabó mecánicamente, el motor empieza a tomar más corriente, los alambres se empiezan a calentar, ese calentamiento de los alambres empiezan a dañar ese material aislante, ese barniz aislante, de tal manera que empiezan a tocarse espiras. Y cuando se tocan espiras con espiras, ¿qué produce? Son cortocircuitos entre espiras que demanda incluso mayor corriente, y eso es una realimentación positiva, o sea, se va calentando más y más y más corriente, más corriente, más corriente, porque espiras se van poniendo mayor cantidad de espiras en cortocircuito. Bueno, eso es una sobrecarga de corriente. Y hay elementos que nosotros utilizamos justamente para controlar esa sobrecarga y advertir de que algo está fallando y que habrá que revisar qué es lo que está pasando. Bueno, son los famosos relevos térmicos, eso que poníamos justamente antes del motor en el simucado, ese que nosotros usamos. Entonces, cuando detecta una sobrecarga, inmediatamente se corta la alimentación de todo ese motor para evitar daños mayores. Bueno, y los cortocircuitos, que lo podríamos llevar a los tipos de cortocircuito primero que pueden existir, ¿cuáles son? Que haya unión entre dos fases, que haya unión entre una fase y un neutro, que haya una unión entre fase y tierra. O sea, todo eso va a demandar simplemente un cortocircuito, y que ese cortocircuito lo tenemos que controlar con justamente los fusibles o con elementos termomagnéticos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un fusible. Acá tienen el fusible llamado fusible tipo NH, con su forma de construcción justamente, en la cual consta de una serie de cuchillas, que son todas estas que están acá arriba, esas cuchillitas. La corriente va a entrar por el lado superior y va a salir por el lado inferior. Y esas cuchillas van, donde se encaja este fusible, en portacuchillas, ya vamos a ver unos poquitos más adelante cómo quedan terminados, para que se puedan desmontar y cambiar en caso cuando es necesario y se haya fundido. Y las láminas de cobre que lleva acá adentro, que generalmente tienen una forma así como la que está dibujada, donde hay puntos de extrusión, donde hay puntos donde se achica la sección, entonces todas esas formas, esta es la parte fusionable, donde comienza generalmente por la parte más débil que tenemos acá en el centro, y bueno, empieza, en el momento que se funde, empiezan a producirse arcos eléctricos dentro del fusible mientras la corriente sigue circulando. O sea, el fusible se funde, toda la parte central queda fundida. A ver si puedo agarrar acá el lápiz. En esta zona central se empieza a fundir, se corta la lámina, pero en el momento en que se corta, empiezan a aparecer arcos eléctricos entre la parte superior e inferior, a pesar de que está cortada. Y ese arco eléctrico hace que la corriente siga circulando. Ese arco eléctrico se empieza a calentar todo esto, se empieza a fusionar, el arco eléctrico generalmente es más grande, empieza a extenderse hacia todo el fusible, hasta que el arco queda extinguido. Todo este arco puede quedar extinguido y ya la lámina, bueno, completamente se ha fusionado, ¿no? Y ahí es donde se produce ese corte o ese efecto de protección ante un cortocircuito que está entrando por la parte superior y saliendo por el inferior. Bueno, en estos tipos de fusibles, justamente toda esta parte de cobre que tienen acá, esta es la que ya da una sensación de ser un elemento
que tiene un poder de corte, como el que hablábamos recién, muy elevado, dado que, bueno, esto es una pletina gruesa de cobre realmente, comparado con, bueno, evidentemente contra toda la lámina de cobre esta que hay acá. Entonces, esto evidentemente que al ser con tanto cobre, con tanta masa de cobre, realmente por esa masa de cobre podría llegar a pasar corrientes muy, muy elevadas de cortocircuito. Eso es lo que te da la posibilidad de que este elemento tenga un alto poder de corte. O sea, puede ponerse en lugares donde hay corrientes de cortocircuito muy elevadas. Y estos vienen generalmente con calibres, pueden ser calibres de 50, de 100, de 120 kiloamperes. Kiloampere está referido a los poderes de corte de los fusibles estos. A medida cuando más alto es el poder de corte, generalmente más masa de cobre se va a ver construido y va a ser más voluminoso el elemento. Las curvas de un fusible. Las curvas de un fusible, bueno, generalmente tienen una curva de esta manera, donde generalmente es una banda, ¿no? Es una banda debido a que, bueno, no se puede garantizar que sea una curva exacta, sino que se le da una cierta posibilidad de que una curva cualquiera esté dentro de esa banda para un determinado fusible. Entonces, en estas curvas siempre hay que pensar de que tenemos dos cosas a tener en cuenta. ¿Qué tenemos en abscisa y qué tenemos en ordenada? En ordenada siempre van los tiempos y en abscisa van las corrientes. Entonces, la curva esta, la recta de ordenada, generalmente es una recta que nunca va a tocar a la curva del fusible, porque si esta recta de ordenada generalmente se la suele colocar no en el valor 0, como hacemos cualquier gráfico, sino en el valor 1, acá. En la parte de corrientes, en vez de arrancar de 0, está de valor 1. El valor 1 se refiere a que es la escala de Ampere, en realidad no es una escala de Ampere, sino que es una escala adimensional, ya que está dado en valores de corriente dividida la corriente nominal del fusible. Entonces, para que el fusible no se funda, evidentemente el calibre del fusible tiene que arrancar justamente por 1, para que el fusible que yo elegí, si por ejemplo es de 10 amperes, bueno, justamente por donde pasa la curva es justamente 10 amperes. ¿Se entiende eso? O sea, lo van a ver a curvas o incluso hasta interruptores termomagnéticos, ¿no? No arrancan desde 1 justamente porque ese es el valor de la corriente nominal del fusible o termomagnética que estamos utilizando. Bueno, y esta curva, bueno, expresa rápidamente cómo es su funcionamiento. O sea, a medida que mientras esté la corriente nominal en este punto, acá, el fusible trabaja normalmente, que sería la corriente nominal del fusible. Si la corriente recibe una sobrecarga, o sea, que reciba una vez más, 2 veces más de la corriente nominal, estaríamos en el punto 2. Y ese punto 2, ya si subimos hacia arriba, tocaría la curva en algún punto y justamente sobre la ordenada me daría el tiempo en cual ese fusible va a fundirse. Cuando más exagerado es el crecimiento de la corriente, como puede llegar a ser una especie de cortocircuito, desde la I nominal a valores de, acá tienen 10 a la 3, este sería, o sea, 10 a la 3, estamos hablando de 1000, ¿verdad? Quiere decir que acá este fusible tiene justamente un valor de 2000 en esta parte. O sea, ese sería el poder de corte que podría llegar a manejar este tipo de fusible. O sea, es el punto donde prácticamente toca acá abajo
sería el valor de poder de corte de ese elemento fusible. Bueno, y así para cada aumento de corrientes bruscas tenemos tiempos de actuación de esa lámina. Acá tienen, por ejemplo, varias curvitas de fusibles que tienen distintos valores de corriente nominal. Como ser, la primera curva de acá de la izquierda es un fusible que dice ahí arriba 2, sería un fusible de 2 amperes. Una curva de 2 amperes. Entonces, evidentemente, la abscisa, la ordenada de esa curva, tiene que estar justamente acá en 2, como está acá. ¿Sí? Que si fuera otro tipo de curva, donde yo les expreso, donde acá en la abscisa tiene veces de la corriente nominal, este valor de 2 sería 1. Pero no es que sea 1 amperes, sino que son veces de corriente nominal. Entonces, así se puede ver cómo van tomando distintas formas para distintos calibres de fusibles. Acá tienen señalado una de 80. La curva de 80 es justamente esta curva, la que va por ahí por el medio. Sería esta, toda esta que está ahí. Bueno, este fusible, podríamos decir que, bueno, tiene un poder de corte, el valor que tenemos acá marcado. Un fusible que puede manejar, si acá está en 10 a la 3, quiere decir que acá estamos en 1000, acá estamos en 2000, 2000 y pico, 2000 amperes de poder de corte. Entonces, así vamos viendo, y un ejemplo está acá, que si este fusible de 80 amperes, que tiene corriente nominal de unos 80 amperes, se le produce una carga de 1000 amperes, por ejemplo, acá, como está en este punto, si nosotros, sería un cortocircuito ya, ¿verdad? 1000 amperes, voy hasta la curva, voy hacia la izquierda, y ese fusible va a actuar en los valores que está acá en 10 a la menos 1 segundo, o sea, 100 milisegundos. Y así para distintos aumentos de corriente. Todos estos fusibles generalmente se los señala con letras, generalmente con 2 letras. La primera letra puede ser la letra G, que está acá, esta G que está, voy a borrar acá porque esto lo estuve rayando hoy. La letra G, que son fusibles de uso general. Y en combinación con otra segunda letra, que puede ser G, M, T, R, B, R y D. Ahí están justamente lo que indica la segunda letra. Si uno utiliza la letra G grande, son cartuchos fusibles para uso general. Y al tener la letra G chica adelante, me dice que van a cortar intensidades de sobrecarga y de cortocircuito. ¿Okay? O sea, para poder decir que un fusible va a controlar una sobrecarga, tendría que tener, por ejemplo, la letra G chica adelante, por lo menos. Y si yo empiezo a hacer combinaciones, por ejemplo, la letra A, solamente sirven para cortar cortocircuitos. Entonces, ese tipo de fusibles son fusibles especiales, donde lo único que se modifica son las curvas de fusión de ese elemento. Como por ejemplo, imagínense que ustedes quieren manejar, o vamos a comparar acá con este ejemplo. Vamos a comparar, por ejemplo, un fusible, la recta azul, las dos rectas azul así, digamos, serían las tolerancias que podría tener un fusible de 100 amperes. O sea que un fusible de 100 amperes, mientras va a estar para ese modelo dentro, una curva cualquiera, dentro de los valores de tolerancia que están entre esas dos azules. Y ese fusible es un fusible del tipo G chica, G grande.
y la curva se representa de esta forma. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá abajo vamos a tener justamente el punto de la I nominal de ese fusible justamente en 100 amperes. ¿Sí? Acá están los 100. Vemos que esa recta ordenada que habría acá no, no toca nunca. Acá es incluso asintótica, puede ser, pero no se toca. Entonces, ese sería un fusible de tipo G chica, G grande, de 100 amperes. Y si ahora comparo con un fusible de 100 amperes también, pero que tenga la letra AM, que este sería para el funcionamiento, para aplicar protecciones, sobre todo a motores. Entonces, este tipo, la letra A, decíamos que esto servía más bien para protegernos de cortocircuito y no sobrecarga. Y ahí ya lo estamos viendo, porque si son 100 amperes, también es un fusible de 100 amperes, fíjense, los 100 amperes están acá, de nominal de esa curva que tenemos ahí. Si hay una sobrecarga, por ejemplo, que nos vayamos a, si acá estamos en 100, nos vamos a 200, que sería este punto, 200 amperes, si no tocaría nunca la curva roja, incluso hasta la línea de 300, tampoco la tocaría. Y ya, si uno coloca un fusible de 100 amperes y se produce una sobrecarga del 50%, como son generalmente una sobrecarga del 20 al 50% de la I nominal, ese fusible ni se entera que hay una sobrecarga. Pero la recta azul sí, la curva azul sí, apenas hay una sobrecarga de que pase de 100, va a haber cualquier punto donde va a ser tocado el aumento de corriente, ustedes suben hacia arriba y en algún punto va a tocar a las curvas azules. Y por supuesto, hacia la izquierda me va a decir cuál es el tiempo que ese fusible va a fundirse por un efecto de sobrecarga. ¿Okay? ¿Y por qué se llaman estos fusibles de uso para motores, por ejemplo? ¿Y por qué? Como les decía, si es un fusible de 100 amperes, quiere decir que es un motor que, bueno, va a trabajar con valores cercanos a 100 amperes, 80, 90, 100, póngale. Este fusible no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si ese motor, que tiene una corriente nominal de 100 amperes, yo lo paro y de repente lo arranco? Es un motor importante. Entonces, vamos a tener las corrientes de arranque que generalmente tienden a ser de valores de 3 hasta 5 veces la corriente nominal. Entonces, si yo llego a colocar un fusible de 100 amperes del tipo G chica, G grande, apenas arranque el motor, el fusible de ese tipo de recta azul se me va a fundir. ¿Por qué? Porque apenas toma corriente de arranque el motor, ya voy a estar tocando la curva azul. En cambio, la curva roja, si hay una corriente de arranque que supere a varias veces la corriente nominal, pónganle que este motor, si uno pone un fusible de 100 amperes, es de esperar de que la corriente nominal de ese motor esté por lo menos entre un 15 a 20% por debajo. Entonces, supongamos que está en 80, que es la corriente nominal del motor. Entonces, yo selecciono fusible de 100 porque la selección se hace de esas características, entre el 20 y el 30% de la corriente nominal. Entonces, va a arrancar el motor 8 veces, si ponganle que tiene 4 veces de corriente nominal, yo me iría, si es de 80, 80 por 4, estaría cerca de los 320. ¿No es cierto? Entonces, si yo voy hasta 320, acá tengo 100, acá tengo 200, acá tengo 300, 320, y estoy por acá arriba. No llega a tocar la curva roja en ningún momento. Entonces el motor arranca perfectamente, soporta el fusible y la corriente de arranque, no se funde, como era en el caso del azul, y el motor queda protegido
sí contra el cortocircuito. Porque si llega a haber un cortocircuito, en cualquier momento la curva de estas curvas que están acá va a ser tocada. Entonces, supóngase que venga un cortocircuito que tenga un alto valor, que sea cercanos, acá estamos en 1000, un cortocircuito de 1000 amperes, de 2000 o de 3000, tranquilamente este fusible, si fuera de 3000, estaría acá. Y el fusible se va a fundir en el tiempo este de 0, sería 0,02 segundos. O sea, en 20 milisegundos este fusible está completamente fundido. Y hemos protegido el cortocircuito. Entonces, esas son las importancias entre reconocer las curvas de cada uno de los tipos de fusibles que hay. Ahí tienen el fusible. Sí. Una consulta. Si el motor, usted dijo, tiene una corriente nominal de, no sé, por ejemplo, 80, ¿cuántas veces mayor, digamos, tiene que ser la corriente nominal del fusible? ¿Hay algún criterio? No. O sea, primero tenemos que conocer la corriente de arranque del motor, si de cuánto es. De acuerdo a eso, vamos a nosotros necesitar controlar el fusible. O sea, para que pueda el fusible, la idea es que nunca con la corriente de arranque el fusible se funda. Esa sería la premisa necesaria. Controlar el pico de corriente de arranque que va a tomar ese motor. Y el fusible no debe dispararse, no debe fundirse, pero sí debe proteger el cortocircuito. Profe, Por eso se y, y, controla con los tipos de curva esa parte, más que nada. y eso, profe, lo define, o sea, teniendo en cuenta el tiempo, el valor de la máxima corriente de arranque, y tenemos Sí, que tener en cuenta el tiempo máximo que nosotros debemos permisible para ese tiempo para poder calcular el límite de ese fusible, digamos, ¿o no? claro, para poder elegir el fusible adecuado, porque fíjense que los dos fusibles en este caso son de 100 amperes. O sea, si yo elegí 100 amperes como fusible, yo puse como ejemplo, que pónganle que el motor tiene un 80 amperes. La regla general es entre el 20 y el 35%, nosotros ponemos un valor de fusible de acuerdo a la corriente nominal que vamos a trabajar. Mayor, por supuesto. Por eso yo decía, bueno, estaba ahí haciendo el cálculo al revés, no sé cuánto sería exactamente, pero si la corriente nominal del motor más el 25 o 30% da 100, hay que ver cuánto es la corriente nominal. Calcular, yo lo hice así a ojito nada más, por eso dije entre 70 y 80 amperes, como corriente nominal del motor. Entonces yo elijo un fusible de 100, con ese criterio. Pero así todo, tengo que saber cómo es, y si no da, no soporta la corriente de arranque, ya es porque la corriente de arranque es demasiado grande y ya tenemos que caer en otro tipo de controles, que son justamente los sistemas de arranque que nosotros conocemos, que está justamente para controlar esos picos de arranque muy grandes. Pero debería haber lo mismo, fusibles del tipo AM, ¿no? Bueno, ahí tienen la foto de estos tipos fusibles NH. Ahí está la parte de la cuchilla, ese pedazo de cobre que yo les decía, que es, vean que es robusto, incluso todo esto es todo cobre también. Y el portacuchilla, evidentemente, va a estar asociado, y toda la parte de cobre de esta cuchilla está asociado al tipo de fusible que se usa y al tipo de poder de ruptura. Un poder de ruptura de un fusible NH que sea más grande, evidentemente va a tener que ser más robusta tanto el portacuchilla como las cuchillas mismas. Por eso dicen que son de alto poder de ruptura, APR. Y después hay otro tipo de fusibles, como los tipos
do-neoced o de-diaced, que son, bueno, estos son más conocidos, los que en un tiempo se usaban mucho más, donde era el famoso fusible que sabíamos colocar parecido a los fusibles que sabíamos colocar, el de acá, el tipo de este lado, es más parecido al que se usaba antes en las entradas domiciliares. ¿Se acuerdan que antes venía el contador de energía y después venía el fusible, que era de este tipo? Y por ahí algo fallaba y ¿qué íbamos? Íbamos y nosotros colocábamos un alambrito. Y se fundió el tapón, decíamos. Y se iba y se solucionaba rápido con un par de alambritos de cobre para reemplazar un fusible, que eso no se debe hacer. Un fusible fundido hay que agarrar y tirarlo y poner el fusible de poder. En este caso son estos cartuchos de esta forma. Bueno, y después tenemos los famosos elementos también, los interruptores automáticos, que son elementos de protección, que cumplen doble función, tanto protección contra sobrecargas y protección contra cortocircuitos. Estos elementos tienen la particularidad que, bueno, son muy usados, son muy prácticos, son reutilizables. Cuando hay un cortocircuito, lo único que pasa es que esta llave se nos baja y nosotros podemos tranquilamente, después de haber reparado el cortocircuito, levantarla y esta llave sigue funcionando. Muy por el contrario, como es un fusible. Fusible tenemos que agarrar, tirarlo y traer uno nuevo. Esto no, esto es reutilizable. Y de estos tipos de interruptores que tienen acá, vienen en unipolar, bipolar, tripolar, que van aumentando la cantidad de bornes y es una repetición de dispositivos, uno por cada una de las puntos que toman. Y pueden ser generalmente, a ver, tienen valores, sí, tienen valores que pueden manejarse entre los 5 amperes hasta los 65 amperes generalmente. Y después del mismo tipo de esto, pero algo ya más robusto para manejar corrientes mucho más elevadas, también son elementos del tipo llamado termomagnéticos, pero que tienen una construcción totalmente distinta. Primero que, bueno, ahí fíjense, calibres hasta 6.000 amperes tienen. Así que imagínense que algo distinto hay adentro. Incluso el principio de funcionamiento entre este y este es totalmente otra cosa. Ya lo vamos a ver ahora cómo es eso. Las curvas características de un interruptor termomagnética, bueno, esto es una curva del tipo general, que se usa para cualquiera de los interruptores, ya sean de esos de alta potencia o de baja potencia, tienen curvas de este tipo, en la cual, nuevamente, en ordenadas están los tiempos, en abscisa están las corrientes o las veces de la corriente nominal, o sea que cuando es de veces de corriente nominal en abscisa, la curva arranca desde 1. ¿Okay? Donde justamente el origen es la corriente nominal de esa termomagnética. Y en esta curva se distinguen dos zonas bien definidas. La parte de cortocircuito, que sería esta zona, que está de aquí para allá, y la parte hacia la izquierda de esta línea, hacia la izquierda, que es justamente la parte que maneja la sobrecarga. Dentro del elemento se maneja por dos caminos diferentes las dos partes de esas curvas. La sobrecarga a través de un principio de un metal deformable por calor, llamado bimetal, y la de cortocircuito a través de un proceso magnético de una bobina que atrae justamente como un electroimán cuando hay una gran corriente y mueve un pestillo para que el circuito se abra. Ese tipo de circuito, bueno, ahí tienen el corte, por ejemplo, una termomagnética del tipo
los que usamos en domiciliarios, y ahí pueden ver cómo es por dentro uno de esos aparatitos. Entonces la corriente va a entrar siempre, va a entrar del lado de acá arriba, o sea, por acá entra la corriente. Esto que ven acá negro, ese es el cable, esto es el cable. Por acá entra la corriente, acá hay un tornillo, toda esta parte es un tornillo que se ajusta de acá, aprietan el cable pelado y ya queda conectado al lado de arriba, y de la misma forma acá abajo, el cable pelado se ajusta con un tornillo al ajustarse y queda totalmente bien prisionero. Entonces la corriente va a entrar por arriba, va a salir por abajo. ¿Ok? Y la corriente va a hacer este recorrido internamente dentro de la termomagnética. Pasa por acá, conduce a través de todas estas chapas de cobre, pasa por acá a una bobina que hay, sigue la corriente pasando por toda esa bobina que tenemos acá. La corriente sale de esa bobina y pasa a través de, ahí está mal, esta raya verde, voy a borrar, ahí ustedes están viendo una especie de cuernitos que se ven, en forma de cuernos, que son justamente los contactos del interruptor. De esta forma así, acá es donde va a hacer contacto en esta parte, junto al cuernito de acá abajo. Entonces, cuando esto se unen estos dos cuernos, quedan unidos acá en la punta, en los dos extremos. Entonces, supongamos que está unido, entonces la corriente ya salió de este cuerno, ya pasa por este otro, y se dirige a la parte de la zona, todo en serie, se fijan que va haciendo, y entra a la zona esta del bimetálico. La zona del bimetálico pasa por acá, esta zona así, bueno, acá hay una zona de conexión que hace justamente contactos para que ya pueda unirse a toda esta zona de conexión a través de esta parte, a toda esta parte que es de cobre, ¿no es cierto? Que es la que aloja el tornillo, hace contacto con el cable pelado para que la corriente salga. Bueno, entonces esta parte que tienen ahí de bimetal, esta es la que se empieza a deformar, y después hay una serie de mecanismos, acá se puede decir. Esta es la llave la que accionamos desde afuera. Cuando yo subo esta llave, bueno, hace que todo ese mecanismo levante este cuerno para arriba, este se baje un poco, o este se baja, mejor, este se sube, y toca el otro cuerno y ahí queda la llave conectada. Y cuando hay un cortocircuito, acá en esta parte hay un eje que es del tipo metálico que va a ser atraído por esta bobina, porque la corriente ya es muy alta, es un cortocircuito, no nos olvidemos. Se eleva ese perno y dispara este gatillo para que estos dos cuernitos se abran inmediatamente. Y de la misma forma, en la parte esta del bimetal, también cuando este bimetal se empieza a deformar, que se tuerce así un poquito hacia abajo, vuelve a mover este mecanismo, es un mecanismo simplemente de palancas y alguna idea, para que directamente la llave suelte un pestillo y pueda nuevamente abrirse ese par de cuernos. Y la corriente se corta. Después, a medida que se abre ese cuerno acá, tengan presente que cada vez que interrumpimos corriente, ya sea con este elemento, con cualquier cosa, siempre se producen los arcos eléctricos. O sea que entre estos cuernos hay un instante donde empiezan a aparecer arcos eléctricos así y se empieza a producir un calor impresionante que genera el mismo arco, hasta que ese arco se extingue y la corriente se corte. Mientras el arco está, la corriente continúa circulando. Incluso
el alojamiento donde están todos estos cuernos, hay una zona llamada zona de cámara apagachispa, para poder tratar de que ese arco eléctrico se extinga lo más rápido posible. Y bueno, se usan algunas especies de cámaras apagachispas, que se llama, que empleando el método de la prolongación del arco, sería algo así tipo como una cámara, supongamos así, que entre estos dos lugares, bueno, hay una cámara apagachispas, algo así, exageradamente. Acá vamos a suponer que tienen los dos contactos que se van a separar, que ya lo vamos a dibujar separado. Uno sería el contacto del cuerno de arriba, el otro que sería el del cuerno de acá abajo, que ya está abriendo, pero mientras se está abriendo eso, el arco está circulando un arco eléctrico entre estos contactos. Y ese arco empieza a recorrer por acá, por todas las orillas, prolongándole la longitud del camino. Esa es la idea de hacerlo de esa forma. Entonces ya el arco hace todo esto y cuando, bueno, a medida que se va abriendo los contactos, ese camino que va llevando el arco va siendo cada vez más largo y ayuda a que se extinga con mayor velocidad. Entonces, esas son las famosas cámaras apagachispas que hay dentro de estos tipos de interruptores. Ahí tienen, bueno, esta es una parte de cómo funciona la parte térmica. Profe, una consulta. Sí, decime. ¿Sufren envejecimiento los termomagnéticos? Lo que sufren es, pueden ser, sufren sobre todo los contactos, los cuernos, esos contactos tienen un ciclo de apertura y cerrado. Entonces, eso está diseñado para tantos ciclos, incluso tantas veces de apertura, y también va a depender de la cantidad, si se abren por cortocircuito o si se abren por sobrecargas. Entonces, evidentemente que cuando hay efectos de cortocircuito, el daño es más grande, porque justamente por el arco eléctrico que estamos hablando. Entonces empiezan como a desgastarse esas partes hasta que puede llegar a quedar en un momento que uno cierra la llave, se actúa todo, pero no hay continuidad entre la entrada y la salida de la llave. Bien, gracias. Y otra consulta, ¿es indistinto conectarlos, o sea, así o al revés? No, es exactamente lo mismo. O sea, la llave va a actuar siempre, por más que vos pongas la entrada por arriba o la entrada por abajo. Pero bueno, se acostumbra generalmente que la entrada siempre entra por la parte superior, un tablero por lo menos. Claro, tipo por norma, digamos. Claro, constructivamente. Pero la llave funciona lo mismo. O sea, no se comete error de funcionamiento en la llave si uno la conecta al revés. Bárbaro, gracias. Bueno, acá está este dibujito, que lo están viendo, el dibujo ese. Sí, sí. Bueno, acá es una especie de, a ver si lo puedo hacer funcionar, pero es una tontera, pero como para que más o menos se den cuenta. Acá tienen la llave esa, un poquito con más dibujo en detalle. Ahí está abierto. Y acá tienen el caso, este es cómo es, ahí se está calentando por una sobrecarga. La corriente está entrando por acá arriba, pasa por ese bimetálico, atraviesa el bimetálico y esto se empieza a cambiar de forma, se deforma hacia abajo, de tal manera que suelta un mecanismo, como yo le explicaba más o menos recién, que hace que la llave se abra. Acá el amperímetro trata de indicarles cómo es una sobrecarga, ¿ves? O sea, es algo que no es un cortocircuito, y ahí se abre. Ese sería el caso del funcionamiento del termomagnético.
Recuerden que la parte termomagnética, la parte térmica, o sea, la pletina esta deformable, está en serie con la parte magnética. Si esta sobrecarga está pasando también esa corriente de sobrecarga por la bobina, pero la bobina no actúa, no llega, no alcanza los amperes vueltas de esa bobina a que atraiga el pestillo de disparo de este interruptor, o sea que ni se entera la parte magnética, a pesar que está pasando la misma corriente que acá, ¿no? En el caso de la termomagnética, ahí tienen, ¿ves? Ahí está más o menos como es, un poquito más claro. Este es el bimetálico que yo les decía. Ahí está deformado, se está yendo hacia abajo, toca esa palanquita, libera un gatillo, y de tal manera que hace que este cuerno que tenemos acá se abra debido a la deformación del disparo de este mecánico que hay acá. Es bastante simple, ingenioso, está bueno, y por eso, bueno, son elementos de muy buena sistema de protección y no son algo que sea extremadamente caro, ¿no? Después, acá tenemos un caso de un cortocircuito, más o menos algo similar. Ahí se produce el cortocircuito, el amperímetro se va al máximo, fíjense. Se atrae el mecanismo este que tiene el electroimán, que se produce acá debido a la cantidad de amperes por el número de vueltas de la bobina, genera un campo suficiente como para que ese pestillo, ese núcleo, sea atraído y pueda liberar el sistema mecánico de gatillo de la llave. Y esa es la que hace que mueva y abra los contactos principales. Este que está acá sería el cuernito, ¿eh? Bueno, y esos cuernitos también están con una serie de sistemas de resortes para que la llave se abra con mayor velocidad y se cierre con más velocidad también. Acá hay otro resortito, de tal manera que permite que todo ese mecanismo funcione adecuadamente. Bueno, ahí está el caso de la vista de perfil. Acá está justamente en condiciones normales, y acá es cuando ese electroimán libera el gatillo para que se abran los dos cuernos. Bueno, ahí tienen una curva ya un poquito, fíjese, esta es una curva, los tipos de termomagnéticos también se diseñan con distintas formas de curvas, y esas curvas generalmente se las nombra por letras: curva C, curva B, curva D, curva Z, con letras generalmente, y cada una tiene el modelo de curva siempre tiene una forma así, pero empieza a cambiar sobre todo las partes de cortocircuito. Generalmente toda esta área puede tender un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso va cambiando el performance que va a tener esta llave para el uso que uno le quiere dar. Entonces, esta llave, fíjense, acá tienen, arranca de 1, en esta parte de acá abajo, porque estos son veces de la corriente nominal. El 1 no toca nunca la curva, y como siempre en estos elementos, y al igual que los fusibles, se marca una área, no una sola curva, o sea, son las tolerancias del tipo de termomagnético que puede estar entre la curva inferior y la curva superior, suponiendo, hablando de la celeste. Y bueno, también se suele marcar en algunos casos un agregado, que es la zona esta de zona amarilla que tienen acá, y esa es una zona que tiene en cuenta el funcionamiento de esta térmica de clase de curva D, por ejemplo,
pero trabajando en corriente continua, porque el proceso de funcionamiento sirve tanto para corriente alterna y para corriente continua el uso de esta termomagnética, ¿no? ¿Claro? Profe, o sea que el amarillo, lo que usted dice sería, tiene un mayor valor para continua, digamos. Sería así, se entendería así. Claro, claro, claro. O sea, se extiende un poquito más la curva hasta 30 veces acá de la I nominal, y a partir de la que se marca acá como 10, ¿no? O sea, por eso acá entre 10 y 30. Pero en corriente alterna, ese disparo magnético se va a hacer entre 10 o 20. Claro, o sea, ¿ese sería el disparo o sería el máximo valor que después de ahí se rompería o se degradaría, profe? O sea, sería el tiempo de máxima corriente a ese tiempo, digamos. Claro, o sea, ¿cómo funciona esta curva? Si ustedes están trabajando a la corriente nominal, o sea, están en 1, y de repente viene un cortocircuito que lleve la corriente a valores como, por ejemplo, de la nominal a 10 veces, esta curva, este disparador, inmediatamente se va a disparar acá, a los valores de los 0,0 acá, en este punto, viene a ser 0,015. Si la corriente es más brusca de 10, bueno, se va a disparar antes. Pero el poder de corte de este interruptor generalmente está en los valores de estas zonas de acá, de los 40, el 30, 40, al igual que los fusibles. Se extiende un poquito más incluso el poder de corte de estos interruptores, que es más chico que el de los fusibles, ¿sí? En cambio, si hay una sobrecarga, si yo estoy consumiendo la corriente nominal, de repente se me subió a 1 al 50% debido a una sobrecarga, bueno, si esa sobrecarga toma un 50%, esta curva me va a disparar justamente en 1 minuto, como está ahí marcado, ¿se ve? O sea, sube desde acá hasta acá. Pero si es un cortocircuito, que es un incremento instantáneo en segundos, ¿se acuerdan cuando nosotros le poníamos en el cálculo de los conductores, cuando hacíamos el balance energético de la corriente de cortocircuito, que le dábamos un tiempo en el cual esa corriente de cortocircuito iba a ser cortada por algún elemento de protección? Bueno, fíjense que acá los tiempos para un aumento excesivo de corriente de cortocircuito se va a manejar siempre entre los valores de 0,01 segundo, que era lo que nosotros usábamos como un valor, o 0,1. Tranquilamente, o 0,4 podría tener esta, ¿ves? Hasta 0,4. O sea, en ese incremento de velocidad de corriente, la termomagnética va a actuar en ese tiempo. O sea que va a cortar inmediatamente el cortocircuito. ¿Entiende? Sí, Profe, gracias. profe, yo no entiendo a qué se refiere el poder de corte, porque, bueno, acá se ve que hasta 30, hasta 40 es el poder de corte. No. El poder de corte por eso te decía, el poder de corte está un poquito más allá de esto. ¿Para aquel lado? Pero de todas maneras, recordá que si esta es la corriente nominal, esto son 30 veces la corriente Sí, por nominal. encima. Claro. Claro, sí. Pero bueno, mi pregunta es, digamos, ¿qué quiere decir el poder de corte? Porque si vos tenés una corriente, no sé, de 80 veces, que no aparece acá, la corriente nominal, Sí. antes de llegar a 80, lo corta, digamos, el fusible. Porque Claro, pero lo ahí- que va a suceder es que si la corriente esa es muy grande, se va a empezar a fundir toda la térmica. Lo que va bien. a empezar a fundirse el cuerno, se va a fundir todo por dentro. Ese se refiere el poder de A eso se corte. refiere. Claro, no me queda Claro. ese O concepto. sea, el cortocircuito uno la va a manejar perfectamente la térmica, pero si el cortocircuito es muy grande, evidentemente
el mismo cuerno se te va a fundir, se te va a fundir ¿Me están escuchando? Sí, sí. No, porque vi que se me bajó el nivel de luz, no sé qué pasó acá. Ahí se te escucha abajo, profe. Sí, algo raro pasó con la energía, debe ser. Ah, no. Se me está acabando la batería, está sin carga. Ahí está. Entonces, bueno, quedó claro el tema del poder de corte, ¿no? Sí, básicamente se te destruye el elemento, Miren, digamos, que son... claro, fíjate acá, tenemos distintas clases de térmicas, por ejemplo. Estos valores que están acá abajo, 6.000, 10.000, 15.000, 25.000, esta de abajo también son de 25.000. Ese es el poder de corte en la termomagnética. Pero nosotros vimos, cuando estuvimos trabajando con las curvas de cortocircuitos y todo eso, evidentemente, no sé si se recuerda más o menos, pero uno de los valores más grandes que teníamos de cortocircuito en esas curvas eran de 50.000 amperes. Bueno, con estos elementos no lo podríamos llegar a controlar. O sea, quedarnos cerca del poder de corte del interruptor y estamos corriendo un riesgo terrible. Por eso hay que conocer cuál es la presunta corriente de cortocircuito que hay en nuestro elemento. O sea, a lo mejor vamos a manejar, queremos proteger una carga simplemente que compramos una térmica de 25 amperes o 30 amperes, pero donde la vamos a colocar, si llega a haber un cortocircuito, capaz que esta térmica supera la corriente, el poder de corte, y la térmica se me termina quemando entera. Y si es que no se entra a provocar un incendio en todo el tablero, en toda la casa, por culpa de que este elemento se me fundió cuando apareció un cortocircuito. ¿Estamos? Entonces, por eso hay que tener siempre en cuenta estos valores. 10, 15, 25. Esta es una térmica chica, por ejemplo, pero ustedes van a encontrar térmicas que tienen para corrientes nominales de una térmica de 6.000 amperes, que puede ser una térmica de 10 amperes, y encontrar otro interruptor de cualquiera de estos de mayor poder de corte que también son para 10 amperes de corriente nominal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, es que este va a manejar una corriente de cortocircuito mucho mayor que la que puede manejar esta. A eso se refiere el tema del poder de corte. Y hablando de los termomagnéticos que son ya de calibres muchos mayores, porque de los calibres que se manejan acá, dijimos que a lo sumo podríamos encontrar hasta los 65 amperes. En cambio, estos elementos ya podemos encontrar calibres hasta los 6.000 amperes. Fíjense la diferencia. Evidentemente, si esto va a manejar corriente más grande, debe ser más voluminoso y seguramente tendrá un poder de corte muchísimo mayor que los que estuvimos viendo recién. Y además, estos constructivamente ya es otra cosa, ya es algo más elaborado, no es algo tan simple, acá no hay bimetálicos, acá no hay bobinas que disparan un elemento mecánico, ni nada por el estilo, sino que son elementos más elaborados, en el cual acá a la izquierda, a la derecha, pueden ver de que tiene internamente un transformador de corriente, por empezar. Ese es el que va a censar la corriente que pasa por este interruptor. Este es el interruptor mismo, este se haría los contactos que se abren y que se cierran. Construido, por supuesto, con una construcción mucho más en cuestión de tamaños y para poder manejar corrientes mucho más grandes, por supuesto. Entonces, ese transformador de corriente que tienen acá va a estar informándole a este elemento que se llama relé de protección, que es más bien un circuito electrónico, ¿no?
que está censando, le está informando qué corriente está pasando por este transformador de corriente. Le dice, bueno, acá en este momento están pasando 500 amperes, perfecto. Entonces, esto sabe que si es una llave diseñada para que maneje 500 amperes, 1000 amperes, no habría ningún problema. Este interruptor trabaja normalmente. Pero en el caso de que uno se le escape o empiece a haber una sobrecarga, este elemento ya es informado, el relé de protección le informa justamente a este disparador, este sí es un disparador del tipo electromecánico, para mover esos dos contactos grandes, macizos que habrá adentro, y los puedan abrir lo más rápido posible. Eso sí, es mecánico, porque al fin y al cabo esa parte tiene que ser mecánica totalmente, ya que estamos hablando de que hay que abrir dos contactos metálicos, dos contactos de cobre. Entonces, este elemento va a censar cuándo es un cortocircuito y cuándo es una sobrecarga. Entonces, todo eso es lo que hace el relé de protección que está internamente. Y bueno, tomará las órdenes y le dirá al disparador que abra o cierre, y cumpliendo la misma función de termomagnético. Pero son elementos mucho más grandes. Esto se usa, puede ser a la entrada de un establecimiento grande, como puede ser quizás en la entrada de nuestra facultad tengamos un elemento de ese tipo, donde ya, o en algún hospital, o en alguna industria, que será el interruptor principal que hay en el establecimiento. Bueno, avanzando con otros elementos de protección, acá vemos los famosos relés térmicos, eso que colocábamos antes del motor, que también tienen un principio de bimetálicos, que se van, nada más con la única diferencia que estos son generalmente trifásicos, o sea que hay 3 laminitas que se van a deformar, deformando esas laminitas, mueven un mecanismo para que el interruptor principal corte todas las fases simultáneamente y el motor quede protegido. Ese tipo de protectores térmicos son los que palanca de disparo, ahí están todos los nombres, tira de compensación, que eso es una tira para, porque estos interruptores seguramente se colocan en lugares donde puede haber temperaturas, entonces hacen una compensación de temperatura porque estos se van a empezar a deformar simplemente por la temperatura ambiente también, entonces tienen un sistema de compensación. Puede bloquear y ahí tienen el dibujo de cómo son. Ahí tienen el símbolo. Recuerden que nosotros usábamos para las 3 fases y teníamos los contactos auxiliares, esos normalmente cerrados y normalmente abiertos, con los números 97, 98 y 95 y 96. Lo usábamos para trabajar sobre una lamparita indicadora, para señalizar, y el elemento en sí es algo como tienen acá. Son elementos que tienen estos 3 patitas que se ven así que sobresalen. Generalmente esos directamente coinciden con los espacios del contactor, para que directamente aflojando el tornillo del contactor se pueda atornillar debajo del contactor, y por acá, a través de los 3 tornillos de abajo, salen los cables de las 3 fases hacia el motor. Después tienen, tienen algún elemento que son de regulación, en el cual uno puede decirle a este elemento protector que se dispare a tantas veces de sobrecarga, a una vez con 2, una vez con 5, una vez con 7, o 2 veces con 1,
Bueno, a través de una ruedita acá y un lugar indicador puede seleccionar las veces de sobrecarga que puede manejar este relé térmico sin que tengamos que andar cambiando para distintos casos, ¿no? Y después tienen una vez que esto se disparó por alguna sobrecarga, bueno, tienen unos botoncitos que están acá justamente, a este o de este lado se ve un poquito mejor, para poder activarlos de nuevo. O sea, le pone el dedo uno ahí, es como un pulsador, y el relé térmico se vuelve a cerrar dejando que circule la corriente de arriba hacia abajo. Su curva de disparo también tiene una forma parecida al fusible o parecida a la parte térmica de lo que era la llave termomagnética, algo hiperbólico así, y que, bueno, nos damos cuenta cómo funciona. Este 1 es la corriente nominal del dispositivo, y cuando supera tantas veces de la corriente nominal, hacia su izquierda le marcará el tiempo de que va a cortar la corriente ese dispositivo. ¿Qué otro elemento tenemos acá? Bueno, acá tenemos los famosos interruptores diferenciales, ¿no? Los famosos interruptores diferenciales que tienen características de proteger justamente toda nuestra vida debido a que lleguemos a tener un contacto, ya sea del tipo directo o indirecto con un cable eléctrico y que nos produzca alguna corriente que pueda dañar, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, los efectos de la corriente: 0,5 mA, sensación de cosquilleo; 10 mA, contracción muscular. No sé si alguien ha tenido alguna vez lo que le llamamos vulgarmente una patadita. Bueno, 30 mA, umbral de parálisis respiratoria. Umbral, ¿eh? Ojo. Ya, 75 mA, umbral de fibrilación cardíaca irreversible. Y 1 ampere que pase por nuestro cuerpo nos deja quieto el bobo. Así que por eso es un elemento de suma importancia en las instalaciones eléctricas, ¿no? Bueno, un poco podríamos ver cómo es el funcionamiento. Ahí tenemos los contactos directos, contacto indirecto. Contacto indirecto se le llama, supongamos que tiene una lavadora, un secarropa, un lavarropa, y hay una fuga interna en el motor que se comunica con el chasis, y si hay alguna falla de la puesta a tierra, seguramente va a provocar de que haya una corriente de fuga, y ese detector debería eliminarlo. Y si nosotros tocamos, también puede provocar esa misma, estamos tocando el chasis, la parte de afuera del lavarropa, podría pasar por nuestro cuerpo justamente la corriente, que puede ser extremadamente peligrosa. Por eso, cuando tengan dudas de cuando vayan a tocar algo que crean que puede tener corriente, nunca lo toquen con la mano abierta, en el sentido, porque la mano, una vez que pasa la corriente, tiende a cerrarse. Entonces ahí es donde uno dice, queda pegado. ¿Por qué? Porque el músculo automáticamente actúa solo, sin la orden nuestra, y nos mantiene agarrado al lugar que tiene corriente. Siempre tocarlo con la parte externa, cosa que si hay corriente se nos cierra la mano, y de esa manera evitamos un daño, ¿no? Un daño mayor. Bueno, básicamente el interruptor diferencial, fíjense que lo tienen acá. El principio de funcionamiento es muy elemental. Consta de un toroide
toroide es un anillo en la cual tiene una muy baja permeabilidad, una alta permeabilidad magnética, lo que permite que las líneas de fuerza de una bobina puedan circular con suma facilidad por acá. Entonces, hay dos bobinas principales, la bobina 1 y la bobina 2, de pocas vueltas, simplemente es más bien una bobina de corriente, porque va a estar en serie con nuestro receptor que está acá en esta parte, ¿no? Entonces, esta bobina va a generar un flujo magnético, digamos, en el sentido horario, y cuando la corriente pasa por esta bobina, que son iguales, las bobinas nada más que están puestas acá en distinta posición, pero están sobre el mismo núcleo, va a generar otro campo magnético o un flujo que en sentido antihorario. Como las bobinas son iguales y la corriente que entra es la misma que sale, quiere decir que se va a cancelar y no va a haber ningún flujo magnético resultante en este toroide. Pero si hubiera una fuga por alguna parte de aquí, en la parte externa, fuera del receptor o fuera del diferencial, lo que va a terminar pasando es que ya va a haber una corriente que venía antes más la fuga, que se escapa a tierra, y la que venía antes vuelve también por acá. Pero acá ya vamos a tener una corriente superior a la que tenemos en la bobina 2. Entonces ahí ya va a haber un flujo resultante y como acá hay una bobina de muchas vueltas, se va a inducir con ese flujo resultante una tensión en esta bobina que directamente será informado a este relé magnético que tiene acá para decir que abra los interruptores de corriente y la corriente no siga circulando por ningún lado. Bueno, ese es el principio sencillo que tiene esto, muy simple pero muy útil. Generalmente estos dispositivos, lo malo que tienen, que es muy común que a veces se dañen. Entonces uno cree que está protegido y en realidad no está protegido. Entonces, para eso viene un pulsador, como tienen acá, que dice, está con la letra T, y lo único que hace esa letra T es, a través de una resistencia, puentear a una de las bobinas para que aparezca un flujo resultante, se induzca una tensión en la bobina esa de muchas vueltas que vimos recién, y el disparador actúe, o sea que salte el pestillo y se mueva esta llave automáticamente para arriba. Ese justamente nos comprueba de que el elemento está funcionando. Entonces, por eso el que tenga en su casa, siempre acostúmbrense cada tanto, por lo menos cada 3 meses, 5 meses, 6 meses a lo sumo, estar haciendo un testeo con ese pulsador que tiene. Bueno, ahí tienen Ahí, profe, le sumaría también como consejo también cada tanto torquear los conductores, las llaves con los conductores. Torquearlo, ¿a qué te referís? Disculpa. Y ajustar los tornillos. Sí, sí, sí. Sí, es muy importante para algunos que metan manos en cuestiones eléctricas, como supongamos en este caso, que tenemos una serie de dispositivos de protección para una vivienda, por ejemplo. Acá tenemos la llave principal con una termomagnética que tiene 2 polos, 40 amperes y 6 kiloamperes de poder de corte. Los tornillos, como dice acá su compañero, cuando hacen las conexiones de los cables, estos tornillos, cada vez que colocan un cable, siempre lo tienen que abrir a todo ese terminal, abriéndolo completo, y al cable, antes de colocarlo, lo tienen que retorcer bien, que quede bien retorcido, colocarlo justo, que no queden partes libres afuera del alojamiento donde va a entrar el cable,
Y cuando lo van a ajustar, tienen que ajustarlo bien fuerte, pero bien fuerte. No a tal punto, por supuesto, que si tienen demasiada fuerza, capaz que rompen los plásticos de la térmica, pero deben estar muy bien ajustados, porque son causas comunes de que el hecho de que no esté bien ajustado esos terminales, se empieza a producir arcos eléctricos entre el cable y el terminal. Y ese arco eléctrico empieza a levantar temperatura y van a ver que llega un momento que van a encontrar por ahí térmicas que están quemadas toda la parte esta, o destruida por exceso de calor. Entonces, lo que dice él es muy bueno porque de vez en cuando fijarse de que esto, si vino alguno que reemplazó alguna térmica o un cable, comprobar que estos tornillos estén fuertemente ajustados. Se puede hacer un poco de fuerza sin problemas, sin romper, pero eso va a asegurar de que los contactos estén siempre bien firmes, sin producción de arco eléctrico. Bueno, en este caso, hay este que está acá arriba de todo, este es el que vendría, apenas ingresa, sale del contador de energía que tenemos en nuestra casa, pasa por una termomagnética de ingreso a la casa. Y el que tenemos acá abajo es la otra termomagnética, pero que ya tenemos en el tablerito nuestro, adentro de nuestra casa. Salimos de acá, fíjese que prácticamente son térmicas del mismo tipo. Y apenas salimos de esta, ya hay un disyuntor diferencial que tiene, en este caso, 2 polos, una corriente nominal de hasta 63 amperes y una corriente de disparo de 300 miliamperes. Por supuesto que con 300 miliamperes acá nosotros no nos protege para nada a las personas, porque dijimos que cuáles eran los límites de corriente que podían provocar en nuestro cuerpo, por lo menos tenían que ser de 30 miliamperes hacia abajo, ¿ok? Para evitar daños mayores. Por esa razón, se coloca ese térmico acá y después se empieza a ir a las distintas partes de esta casa, que estamos suponiendo que tiene una planta alta, tiene una planta baja, y podemos dividir en 3 sectores toda esa casa. Apenas dividimos los 3 sectores, salimos a cada sector con un disyuntor diferencial, pero ahora sí de 30 miliamperes. Otro disyuntor de 30 miliamperes y otro acá de 10 miliamperes incluso. Este sería algo más sensible que estos dos. Y cuando salimos de ese diferencial colocamos 2 termomagnéticas, uno para la planta alta y otro para la planta baja. De esa manera, acá hacemos algo similar, nada más que ya separamos para la cocina, para la parte de servicio, para la parte de jardín y para la terraza. Y la tercera división que habíamos hecho con este diferencial de 10 miliamperes es justamente, fíjense, ¿para qué zona? Zona de piscina, zona de baño. Evidentemente que cuando nosotros andamos descalzos, no tenemos aislación ninguna, porque una aislación podría ser una buena suela de goma en el calzado. Uno puede, no lo hagan por las dudas, pero uno puede tocar un cable vivo con un buen calzado en el que sea de goma, que sea de algún material bien aislante. Uno podría tocar un cable y jamás podría pasar corriente, siempre y cuando no estén tocando ni con la otra mano la pared o algo metálico. Pero un cable pelado uno lo puede agarrar bien paradito con una buena zapatilla, no tendría que pasar corriente por nuestro cuerpo, porque estaríamos aislados. No lo hagan por las dudas, dejen para gente un poquito más. Pero en caso de necesidad, ya saben que pueden utilizar esa técnica. Bueno, y esta zona que es de piscina, donde uno anda descalzo, del baño, donde uno cuando se va a bañar está descalzo, no va con ninguna zapatilla ni menos de suela de goma,
evidentemente si hay una fuga en algún lado, podría llegar prácticamente a circular una corriente peligrosísima para nuestro cuerpo. Entonces por eso acá se decide colocar un diferencial con un disparo de 10 miliamperes para tomar todas las precauciones. ¿Entiende? Sí, profe. Está bueno. Tengo una duda, profe. Sí. Entiendo del cascadeo, digamos. Lo que no entiendo es que el primer diferencial sea de 63 amperes y arriba tengo térmicas de 40. ¿Cuál diferencial? ¿Qué me está diciendo? Acá lo No, el diferencial. primero de todos, el más arriba. El tercero sería de arriba. ¿El primero o Claro, claro, el primero es de 40 amperes, el segundo también y el tercero de 63. Sí, pero es un diferencial. Estos son termomagnéticas. Ah, ok. O sea, ¿no podría poner un diferencial también de 40? Bueno, pero lo que pasa es que al ser un diferencial que tiene una corriente de disparo muy alta, porque esto es una corriente de disparo muy alta realmente, por eso yo le dije, esto no protege a las personas. Si uno tiene un diferencial regulado a 300 miliamperes, es un peligro. Claro, ¿Qué sí. pasa? Entonces, por eso es que, como esto va a ser, acá está el tema de la selectividad, que también hay que mencionar eso, lo que vos estás diciendo, pero todos los diferenciales, apenas salís de este diferencial, vos ya estás metiendo diferenciales de 30 miliamperes. ¿Está? Entonces, esto es, no se puede decir una redundancia, pero está bien que se coloque para caso de que hubiera alguna fuga importante en cualquier parte de esta zona, que sería la línea de distribución hacia las distintas partes, porque esto no necesariamente tiene que estar todo en el mismo tablero. Ojo, podremos tener el tablero principal hasta acá. Y después, con la salida de los cables, podríamos sacar un cableado que vaya a un tablerito que esté en la parte, estamos pensando en una casa que evidentemente con toda esta distribución es muy Es grande. muy grande, sí. Sí. Tengo 2 térmicas y un diferencial nomás en casa. Yo también tengo 2 térmicas y un diferencial, pero, y te digo más, en mi caso, yo lo que hago es simplemente puse, o sea, puedo tener sectorizada después de la casa, pero para decir, bueno, que si se corta la luz en el patio, no se me corta en la cocina, a lo sumo. Pero sí, debo tener en cuenta de que lo que hice para mi caso es dividir en 2 circuitos principales, uno para iluminación y otro para toma corriente. O sea que si yo enchufo algo en un toma corriente y hay algo que está mal, no me deje a oscura. Esa sería la idea. Claro, claro, sí, yo hice igual. Sí, sí. Claro. Aparte de Es eso, lo que más o menos, claro, es lo que se acostumbra, exactamente. El caso es más acá. Acá tienen, por ejemplo, para una oficina. Fíjense acá hay un interruptor importante, fíjense que ya es un interruptor de 125 amperes, ya es otra, ya no es la termomagnética que compramos en cualquier lado. Y acá sí, hay 3 diferenciales de 40, 2 de 300. Y después, esta es la zona de iluminación donde se coloca termomagnéticas directamente para cubrir 2 sectores de iluminación. No sé, esto es una oficina grande, un súper, algo así. Y acá, otra zona para tomas corrientes exclusivamente, manejándose en 2 circuitos separados, pero exclusivamente para toma corriente. Entonces, se utiliza 2 termomagnéticas y, por supuesto, ya, como ahí vamos a meter mano seguramente para ir a enchufar algo, tenemos que estar seguros que sean diferenciales que tengan 30 miliamperes
mínimo, máximo de corriente de disparo. Y acá, en la zona de informática, más o menos con el mismo criterio. O sea, dos circuitos con dos térmicas, acá hay una termomagnética y un diferencial al lado. Dos termomagnéticas de 60, el C60, más un bloque diferencial, que están conectados al lado. Entonces, para dos sectores diferentes, pero con disparo hasta 30 mA. ¿Sí? Entonces, acá lo importante es que exista la selectividad, tanto acá como en la casa que vimos recién. O sea, si nosotros llegamos a tener un fallo en la zona de toma corriente o un cortocircuito, fíjense que tiene que ser manejado exclusivamente con esta llave que está acá, con la que está arriba, agua arriba del diferencial. Esta tiene que actuar en caso de alguna falla del toma corriente de este lado. Y nunca debería actuar el dispositivo que está acá arriba, porque si no, ¿para qué ponemos tantas protecciones si está mal? Cuando haya una falla, me deje todo el establecimiento sin luz. Entonces, de eso se trata el tema de la selectividad, o sea, tiene que haber un escalonamiento para que siempre el dispositivo de protección actúe el más cercano a donde se produce la falla. Ese sería. En el caso de la casa, por ejemplo, si hay un problema acá en el piso, que actúe esta termomagnética y no vaya a querer dispararse esta y mucho menos esta de acá arriba. ¿Okay? Perdón, esta o esta de acá arriba. Entonces, si hay una falla en el piso, tendría que actuar esta. Y si hay una falla en el servicio, tendría que actuar esta. De esa manera, escalonada. Por eso hay que hacer la selectividad y asegurarse que las curvas de disparo estén selectivas para que actúen siempre con la mejor, con el lugar más cercano a la fase. Profe, hago una pregunta antes de que me haga vos la pregunta. Voy a hacer una preguntita sencilla. Hablábamos de que había una falla acá en la cocina, por ejemplo. Supongamos de que esta llave no funcionó porque estaba rota o estaba mal, no estaba bien seleccionada, vamos a suponer. ¿Cuál sería el próximo elemento para ustedes, si esta no funciona, que debería actuar acá? Siguiendo el recorrido. ¿Qué sería un cortocircuito, una sobretensión? Que sea un cortocircuito. Y debería funcionar el diferencial porque se dispara la corriente. Bueno, eso está muy mal. Ahí está, esa es mi pregunta también. Bueno, y yo pensé que se dispararía el de arriba. ¿Cuál? Yo pensaba que se dispararía el segundo, el que dice curva C. Claro. Claro. Ese sería el que se dispararía, exactamente. Porque es el único termomagnético que sigue aguas arriba. Porque un diferencial no se va a disparar por cortocircuito. Este es un diferencial. Este también es un diferencial. Y este es el próximo termomagnético que hay aguas arriba. ¿Está? Entonces, la pregunta mía iba porque a veces se comete el error que creen que el diferencial va a proteger contra un cortocircuito. Y eso no es así. Y lo vimos desde el punto de vista cuando estábamos viendo antes en el circuito eléctrico, en ese circuito eléctrico. Imagínense que en este circuito eléctrico se unen los dos extremos de este receptor. Eso sería un corto, ¿no es cierto? Entonces, la corriente que va por esta bobina va a generar un flujo, que es la misma corriente que va a pasar por esta bobina. Entonces, los flujos se van a cancelar y acá no va a haber tensión inducida. Entonces, el diferencial no actúa ni por sobrecorriente ni por cortocircuito. Que quede claro eso, ¿no?
Entonces, para eso está, y por eso hacemos toda esta cadena del sistema de proyección que estamos viendo, de colocar diferencial termomagnética, diferencial termomagnética, ¿ok? Igual que acá arriba. La diferencial no va a proteger contra ningún tipo de cortocircuito o sobrecarga. Lo que sí suele pasar y que la gente por ahí se confunde, dice, no, dice, si cae un rayo yo tengo el diferencial que me protege todo. Y no te protege nada. Lo que termina pasando es que cuando hay una sobretensión debido a descarga atmosférica, como decíamos y explicábamos recién, que las tensiones instantáneas de la senoidal se pueden llegar a sobreponer contra una tensión de inducción de la caída de un rayo, un elevamiento del potencial de tierra, cualquier cosa. Se te sube la tensión, ¿y qué termina pasando? Termina pasando que al haber supera el aislamiento de cables o de dispositivos que están conectados a la red. Algún dispositivo pierde aislación porque no está preparado para trabajar con tensiones a la cual han sido especificadas como tensiones nominales de trabajo. Entonces, puede suceder que tanto el receptor haya perdido aislación porque la tensión era muy elevada, se rompió el dieléctrico. No digo que lo perfore, pero sí que provoque una pequeña fuga de corriente. Y cuando se produce la fuga de corriente, ahí actúa el diferencial, según lo que vimos recién cómo funcionaba el circuito. Pero no protege nada. Jorge, yo ahí tengo una duda con eso. Ahí hemos visto en la definición de cortocircuito que se sabe andar por falla de aislación. El cortocircuito. Ante ese caso, ahí sí se activaría, digamos, funcionaría el diferencial. No, tampoco. La falla de aislación que estamos pensando es en el caso del dibujo que vos siempre tenés, ahí miren, ahí tienen ahí una sobretensión. Esto es lo que yo les decía, ¿ves? Miren cómo se deforma una senoidal que debería ser algo así perfecta. En el caso cuando hay, en algún instante puede ser que estaba pasando por la cresta y se vino abajo, pero después se le subió hacia arriba. Puede llegar a 600 voltios y más a veces. Entonces, esos aumentos de tensión provocan falla de aislación en alguna parte del mismo cable, incluso podría ser. Un cable que se escapa corriente entre el aislante a tierra. No se llega a perforar, pero sí hay una fuga o ruptura de dieléctrico. En el caso de la falla de aislación que decíamos del cortocircuito, en realidad se están uniendo los dos cables, se está uniendo una fase y un neutro, o una fase contra otra fase. Eso es un cortocircuito por falla de aislación. O ahora, si es una falla de aislación contra tierra, ahí sí va a ser, o contra un neutro también podría ser. Lo importante es, no, contra neutro no, contra tierra, ahí sí el diferencial va a actuar. Porque ya la diferencia de corriente no es la misma de la que está entrando, entra una cierta cantidad, se suma una parte que se utiliza para que se vaya a tierra y la otra vuelve normalmente. Entonces, de un lado tenemos más corriente que del otro en las dos bobinas esas que tiene el diferencial. ¿Está?